Estamos frente a una oportunidad que se da muy pocas veces en la vida. Una oportunidad para crear riqueza de verdad, de forma significativa si sabes lo que tienes que hacer. Los diferentes países del mundo se enfrentan a una recesión económica. Vemos que el mercado ya ve un 100% de probabilidad en una recesión en Estados Unidos. En el norte de Europa también se prevé entrar en esta recesión, aunque consideran que no existirá una crisis económica profunda. La incesante inflación y la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos y el Banco Central Europeo en Europa hace que, en general, en la eurozona exista este sentimiento en el que se cree que estamos muy cerca de una posible recesión económica. Y por supuesto, España no se salva, ya que existen diferentes organismos de relevancia económica en el país que prevén que la economía española entre en recesión seguramente a principios del 2023. Pero calma, las recesiones es un fenómeno económico que viene periódicamente y lo seguirá haciendo a lo largo de todo lo que nos queda de historia. Lo importante es anticiparse y aprovecharlas, porque es en estos momentos cuando nacen los ricos de las nuevas generaciones. Hoy veremos los beneficios que tiene estar en una recesión y qué hacer para generar riqueza. ¡Empezamos! Como siempre y antes de empezar, ni este vídeo ni ningún otro de mi canal son una recomendación de compra o de inversión, así que por favor realiza tu propia investigación. Sé que últimamente solo vamos con malas noticias en el canal, pero hoy es diferente, hoy vamos a hablar de buenas noticias, así que por favor, si te gusta este tipo de contenido, apóyalo con un simple like que para ti es totalmente gratuito y a mí me ayuda un montón. Muchísimas gracias. Empezamos el análisis con nuestro sector favorito, los inmuebles. ¿Qué está pasando con los inmuebles alrededor del mundo y cómo afecta esta recesión? Debido a las políticas monetarias restrictivas que estamos viviendo alrededor del mundo, la Reserva Federal ha subido los tipos de interés varias veces durante los últimos meses, hecho que ha enfriado drásticamente el mercado inmobiliario americano. Los precios de la vivienda en Estados Unidos ya están bajando, como comentábamos en este vídeo de aquí arriba. Lógicamente, Estados Unidos es muy grande en geografía y dependerá de cada municipio, localidad, estado, que ocurra una cosa u otra que bajen cierto porcentaje u otro. Desde Goldman Sachs esperan que los precios de la vivienda bajen entre un 5 y un 10% de forma generalizada en todo el país desde el máximo alcanzado en junio. Esto significa que no viviremos bajadas agresivas como las que vivimos en el 2008, pero que sí existirán unas correcciones importantes dependiendo sobre todo de la localidad. Y que los precios medios, en este caso de las viviendas unifamiliares, seguirán cayendo año tras año un 5,5 para finales de 2023. Grandes ciudades como San José y San Francisco en California ya han percibido bajadas de entre el 10 y el 13%, y esto que son ciudades con muchísima demanda. Y en España nos movemos con algo de decalaje. De hecho, los precios de la vivienda nueva se disparan un 22% después de esta crisis. Es decir, el mercado de obra nueva sigue totalmente alcista, mientras el mercado de segunda mano ya cae un 15%. Pero de la misma forma que hablábamos en Estados Unidos, el precio de la vivienda no se prevé que sufra una caída en picado, sino que realice ajustes suaves del precio. Con lo que respecta a la bolsa, tenemos el S&P 500, que en lo que llevamos de año lleva unas caídas de prácticamente el 20%. De hecho, si miramos las caídas desde su máximo de diciembre, veremos que hemos llegado a tener bajadas de hasta el 25%. No obstante, al llegar a este 25% hemos visto un rebote importante, es decir, tanto los gestores de los fondos como el inversor retailer, el inversor particular, no han dejado que cayera más y han invertido, han hecho entradas fuertes en el mercado y por eso vemos estos rebotes. Aunque todavía es pronto para alegrarse, ya que seguimos metidos en esta tendencia totalmente bajista y tendremos que esperar para realmente ver si rompemos esta tendencia o no. Pero lo interesante aquí es ver cómo se ha comportado el S&P 500 en estos mercados bajistas, en estas recesiones. Desde 1956 hasta el día de hoy, el S&P 500 durante las diferentes recesiones pues ha tenido las caídas que veis en pantalla: 33%, 56, 50, 20, 33, 27, 48, 33, 22, 28, 21, una media aproximada de un menos 35%. Dicho de otra forma, hemos tenido una caída de un 25% desde los últimos máximos del año pasado y ahora hemos hecho un pequeño rebote. Sin embargo, la media de caídas del S&P 500 en recesión es de un 35% desde máximos. Esto nos indica que a lo mejor todavía queda un poco de recorrido por caer. Pero la clave aquí está en ver la recuperación que ha tenido desde su mínimo este activo. Y es que desde el 56 ha tenido recuperaciones del 86%, del 80%, del 50%, del 70%, del 125%, del 230%, del casi el 600%, del 100% y del 300%. Traducido, invertir en
un mercado bajista en el S&P 500 significa multiplicar muy probablemente tu capital. Con lo que respecta al mercado cripto voy a ser muy breve, ya que tiene una correlación muy fuerte con la bolsa, sobre todo con aquellos activos tecnológicos o índices como por ejemplo el Nasdaq. Es que vemos que desde máximos de noviembre y diciembre del año pasado hemos tenido caídas de casi el 75% en Bitcoin, lo cual es una absoluta locura. Y vemos que desde junio hemos encontrado una especie de suelo en los 20.000, que ya se verá si realmente esto ha sido el suelo de verdad o todavía queda recorrido a la baja. Mi percepción y mi humilde opinión es que el mercado todavía tiene que sufrir un poco más. 2023, económicamente hablando, no será la hostia. Y por último, comentar un mercado que nunca tocamos, que es el de las divisas, y es que el mismísimo Ray Dalio ha admitido que lo de cash is trash ya no aplica. Por ejemplo, en 2008 el hecho de tener liquidez, dólares americanos, te habría hecho rendir muchísimo mejor que el resto de activos. Fue una cobertura real durante esa crisis. Dejadme que me explique. Existe muchísima gente que lo primero que entiende en el mundo económico es el término de inflación, y que si no están invirtiendo ese capital, pues ese coste de esperar es la inflación erosionando sus ahorros. Y eso es totalmente cierto, pero existe un matiz muy importante. Veréis, si lo que pensáis es oh Dios mío, con un 8 o un 10% de inflación necesito invertir mi dinero donde sea porque está perdiendo valor, y lo que hacéis con prisa es invertir en un mercado bajista, estáis saliendo de un pozo, que es el pozo de la inflación, metiéndose en un pozo todavía más profundo y oscuro, que es el del mercado bajista, pérdidas, etc. Es decir, dejarás de perder un 8 o un 10% por la inflación a perder sobre la base de tu capital 5, un 10, un 15%. Así que eso de voy a invertir rápidamente para no perder contra la inflación, tened mucho cuidado con el momento del mercado en el que lo estáis haciendo, porque el precio de tu error allí penaliza el doble. De hecho, los gestores de fondo más grandes del mundo son más pesimistas que nunca. Han alcanzado sus máximos de un 6,1, por ejemplo, en niveles de cash, en niveles de liquidez, algo que no pasa habitualmente. Otro ejemplo es Citigroup, que dice que el dólar americano es la única cobertura plausible contra el desastre económico que nos viene, que podría destruir el valor de otros activos de más riesgo, como por ejemplo cripto, bolsa, etc. Dios mío, Uri, pero todo esto pinta mal. ¿Cuáles eran las buenas noticias? ¿Cuáles son los beneficios de una recesión? Bien, el primer beneficio es que todo es más barato. Estamos de rebajas. Ahora más que nunca hay que tener en cuenta el factor psicológico de la inversión, y es que ahora da miedo comprar. Esto no es una recomendación de compra o inversión, por favor, pero ahora da canguele. Tengo muchísimos amigos que me dicen: hostia, Uri, ¿qué hacemos? Es que ya no me veo yo metiendo pasta en cripto, en bolsa, porque es total, ¿dónde meto mi dinero? No, ahora es el momento de invertir en esa clase de activos si realmente tú tienes una tesis de inversión fundamentada y crees en esos activos, por supuesto. Es el momento de comprar la acción de una buena compañía con un 30, 40, 50, 60% de descuento, o es un buen momento para invertir en un buen proyecto cripto. Y digo buen proyecto porque, por favor, el 85% de todas las criptomonedas que están en el mercado nunca más volverán a los valores de diciembre del año pasado, con lo cual elegid muy bien si realmente os gusta ese mercado. Otra buena noticia es que hay mucha menos competencia, y es que las empresas en tiempos como estos deciden ser un poco más conservadoras debido a la incertidumbre y empiezan a recortar en gastos para tratar de ser más eficientes, y lo primero que se cae son publicidad, el marketing, etc. Esto es una oportunidad para las pequeñas empresas de desmarcarse, de ofrecer algo nuevo, de apretar el acelerador y poder diferenciarse y crecer. La siguiente ventaja es que después de una noche muy oscura, el sol brilla con más fuerza. Después de un mercado bajista, siempre viene una recuperación, un mercado alcista, siempre. Y si no, fijaros en la media de recuperación del S&P 500 en recesiones al cabo de 2 años, que como vemos en pantalla, después de esa recesión hemos tenido recuperaciones medias a los 2 años de 54%. La estadística nos dice que siempre es mejor estar invertido en un mercado bajista que no sacar el dinero y ver cuándo vuelvo a entrar. Siguiente punto, actúa antes que el mercado. Es típico ver cómo el mercado se recupera y entonces decir: oh Dios mío, ahora entro. Y entras y a lo mejor ya te has perdido parte de esa recuperación. No lo hagas así. Estudia, analiza, entiende y entonces entra. Créate tu tesis de inversión y entra antes que lo haga todo el mundo, pero con muchísimo fundamento, por favor. Y muchos de vosotros diréis: Uri me está diciendo en este vídeo que tengo que invertir en recesión y ya está. Pues qué fácil.
Sí, correcto. La pregunta es ¿cuándo debes entrar? Nunca sabemos cuándo estamos en recesión hasta que ha pasado un tiempo, 2 trimestres consecutivos como mínimo, y entonces nos confirman que hace 6 meses ya estábamos en recesión. Es decir, que hace 6 meses que a lo mejor hemos visto un suelo, aunque eso depende muchísimo y cada crisis es distinta, etc. A lo que me refiero es que a la publicación de todos estos datos económicos, a las confirmaciones oficiales por parte de los medios y de los gobiernos de recesiones económicas vienen muchísimo tiempo después de que hayan ocurrido. No te enteras de que hemos estado en una recesión hasta que ya la hemos pasado prácticamente. Y es que, como decíamos en este vídeo de aquí, los medios nos manipulan, nos engañan por el bien de la economía mundial, pero nos afecta a nuestro bolsillo, y por eso a mí me hierve la sangre al verlo, y por eso muchos de los vídeos de mi canal son en ese tono de por favor despertad. Porque las decisiones se toman ahora, no se toman cuando el gobierno de turno o el medio de comunicación de turno te diga pues sí, resulta que hemos estado en recesión los últimos 12 meses. Porque el suelo del mercado ya te lo has perdido. Y esto a ti como ciudadano, en un periodo donde los tipos de interés suben, donde la inflación es altísima, etcétera, te empobrece. Con lo cual lo mínimo que podrían hacer es asesorarte o informarte correctamente para que tú puedas tomar las mejores decisiones para ti y para tu familia. Por ejemplo, en la crisis de las .com la recesión empezó en marzo del 2001, pero no lo anunciaron hasta noviembre. 8 meses ahí donde tú no estabas haciendo nada porque decías hay incertidumbre, que a lo mejor, que no sé qué, que no sé cuántos y tal. Y ya te habías perdido el suelo. Con esto quiero decir que a día de hoy, según muchas fuentes de especial relevancia y reputación, sobre todo en Europa, nos indican que muchas de las geografías de la eurozona ya se encuentran en recesión o lo estarán en breve. Eso significa que a día de hoy ya lo estamos. Esto no es una recomendación de compra o inversión, por favor no saltes ahora a comprar, sino que estúdialo, analízalo. Bien, ¿y qué podemos hacer nosotros frente a tal situación? Lo primero es protege tu trabajo, valóralo. En tiempos de crisis es importantísimo mantener una fuente de ingresos estable. Además, las empresas despiden a mucha más gente que la que contratan. Asimílalo. Imagínate que aparte de la caída de los mercados, tú pierdes tu trabajo. Vaya drama. Segundo punto, recorta gastos. Intenta gastar menos de lo que gastabas hasta ahora, ahorra e invierte más. Apretarse el cinturón de toda la vida sin dejar de ahorrar y de invertir. Sé que suena complicado, pero es posible. 3. No lo inviertas todo como un loco. Ahorra. Debes quedarte con liquidez con cash por 2 motivos. El primero es que en tiempos de recesión las empresas sufren y puede ser que afrontes un despido, a lo mejor de forma totalmente sorpresiva. Si este es el caso, debes tener preparado tu fondo de emergencia, es decir, tener cubiertos tus costes de vida de 6 a 12 meses para que no te ocurra nada y puedas encontrar otro trabajo o encontrar otra forma de ingresar. Y segundo, después de tener tu fondo de emergencia cubierto, es interesante tener una parte importante de liquidez para aprovechar oportunidades que siempre las hay en recesión. Por ejemplo, si en la bolsa el S&P500 baja un 10% más, significa que ya estaremos por debajo de la media histórica de sus bajadas durante recesión, con lo cual sería sabio poder hacer entradas no muy bestias, sino entradas controladas, repartidas a lo largo del tiempo. O si el mercado inmobiliario sufre en ciertas zonas donde tú estás interesado en invertir, pues puedes encontrar una buena oportunidad y puedes utilizar esa liquidez. Aprovéchalo. ¿Sabías que si hubieras ahorrado e invertido solo un 5% de tu portafolio en Bitcoin en los últimos 5 años, los retornos de tu portafolio habrían sido muy diferentes? Por ejemplo, en este ejercicio cogen una cartera 60-40, 60% renta variable, 40% renta fija y la misma pero con un 5% de Bitcoin. Los resultados con este pequeño esfuerzo es que al cabo de 5 años tienes una diferencia de prácticamente un 20%. Y si te estás preguntando cómo puedes invertir en Bitcoin, unas palabras de nuestro patrocinador Binance. Binance es el exchange número 1 líder en el mercado por volumen de transacción. Puedes comprar y vender Bitcoin, Ethereum, Cardano, BNB, lo que quieras. Tienen más de 600 criptos listadas. También puedes usar sus productos de Earn para generar ingresos pasivos. Además tienen una tarjeta Visa con la que puedes obtener hasta un 8% de cashback en tus compras. Y recientemente han lanzado un marketplace de NFTs donde podrás descubrir cientos de colecciones de deportistas, de músicos, de artistas, etc. Si utilizas el enlace que te dejo en la descripción, conseguirás un 20% de descuento en las comisiones en spot de por vida y puedes conseguir hasta $300 de forma totalmente gratuita simplemente por registrarte. Además de contribuir indirectamente con el canal. Muchísimas gracias. Diversifica acorde a tu perfil de riesgo. Tengo muchos amigos que están agobiados. ¿Qué hago ahora? ¿Vendo? ¿Me espero? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si estás tan preocupado o agobiado
asociado primero es que seguramente has invertido más de lo que te podrías permitir y segundo, no estás lo suficientemente diversificado. Si ese es tu caso, analiza y reajusta tu portafolio. Dormirás mejor. Puedes reducir, por ejemplo, exposición en activos de riesgo, como algunas acciones de la bolsa, como criptos, y aumentar exposición en activos de menos riesgo, como por ejemplo la renta fija o mantenerte en liquidez o los inmuebles. O si no te quieres salir, por ejemplo, de la renta variable, pues puedes decidir invertir en fondos indexados internacionales, donde se incluyen pues muchas más geografías y sea todo mucho más diversificado y te permita estar más tranquilo. Y finalmente, invierte siempre pensando en el largo plazo. Históricamente y estadísticamente está más que demostrado que la mejor forma, la forma más rentable de invertir es haciendo dollar cost averaging. Significa promediar las compras sin mirar el mercado. Comprar siempre, mes a mes, día a día, lo que sea. Sabéis que en este canal manda la transparencia y me gusta poner en práctica todo lo que digo. Es por eso que quiero explicaros que yo el retorno más grande que he tenido en mis activos ha sido realizando compras durante el marzo del 2020, durante la pandemia, en plena crisis. El retorno de esos activos ha sido absolutamente estratosférico. Y ahora se repite la situación. Pero no solamente hablo de inversión, en tiempos de crisis estoy invirtiendo fuertemente en mi marca personal. Al contrario de lo que se puede esperar, nosotros estamos pisando el acelerador. Hemos subido la frecuencia de vídeos en YouTube a 2 a la semana. Hemos creado un canal secundario donde tenéis contenido exclusivo. Hacemos un directo semanal. Hemos duplicado la frecuencia de contenido que subimos en Reels de Instagram y en TikTok. Hemos lanzado un podcast en Amazon Music, en Spotify, en iVoox y en Apple Podcast. Y un par de cositas más que veréis muy pronto. ¿Pero por qué todo esto? Pues porque el barco que mejor navega a la tempestad siempre llega a puerto. Aprovechemos esta recesión. En este vídeo puedes ver cuál es mi portafolio de inversión y cuáles son mis planes de cara a los próximos meses. Muchísimas gracias por seguirme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.